Venga, vamos. Ya estamos grabando, perfecto. Muy bien, hoy con José Alberto vamos precisamente a abordar uno de los temas principales del próximo año y es que Júpiter va a hacer una conjunción exacta con Urano, Urano regente de Acuario, en donde vamos a tener la fiesta y el corazón del 2024. Desde el 20 de enero entra el Sol, después Mercurio. ¿Cómo se entra el Sol? Primero Sol, después Plutón, después Mercurio, después Marte. Y vamos a tener una fiesta desde el 19, 20 de enero como hasta febrero. Y el regente de toda esta fiesta es Urano, el cual va a ser tocado por Júpiter, que es uno de los símbolos del significado de las cosas que se rompen con Urano. Pues querido José Alberto, qué gustazo estar acá contigo para amplificar un poco el tema Igualmente. de lo que rompe Urano y lo que significa Júpiter. Bueno, sí, Urano es, Urano es un planeta, fíjate que es un poco el planeta de la informática, de la computación y todo eso, el del on y el off, ¿no? Es on, off, cero, uno, es presencia, ausencia, luz, oscuridad, todas estas alternancias rapidísimas, ¿no? Urano parece que vive mal todo lo que es cerrado, lo que es cíclico, lo que es previsible. Entonces, incluso fíjate, a nivel de mitos, Urano eh, está representado por dos mitos, por dos personajes al mismo tiempo, lo que es Urano, Urano, el predios, porque es una figura premitíca que antecede a los dioses como tal, pues que descendía cada noche para yacer con Gaia, Gea, la tierra, y ahí ya vemos un poco esa separación, no hay entre ellos contacto. Él baja, eh, practica un sexo prácticamente violento, probablemente violador, y la deja y vuelve, ¿no? Es el on-off, ¿no? Y este Urano es un Urano prehumano, es un Urano que mete la pata, es un Urano que es experimental y entonces está, tú date cuenta, sus creaciones son los hecatónquiros que tienen 100 manos, 100 brazos y 50 cabezas, son monstruos, los cíclopes, que tienen un solo ojo, otros monstruos que carecen de perspectiva, al tener solo un ojo no tienen perspectiva, no pueden juzgar la realidad, no pueden percibir realidad, ¿no? Y luego los titanes, que son los que mejor les salen, pero aún así los titanes también tienen lo suyo, porque en cuanto deponen a Urano, lo primero que hacen es liarse en una guerra civil. O sea que de algún modo es el Urano que representa todo el método este de prueba y error, de un gran derroche de recursos, de energía, de un alejamiento de lo humano, de la sensitividad y de la sensibilidad. Y luego tenemos el mito de Prometeo. Fíjate que Richard Tarnas, él aboga por utilizar el mito de Prometeo con Urano y con Acuario, ¿no? Pero yo creo que se queda que desprecia esta otra mitad un poco off de Urano, del Urano prehumano, ¿no? El Urano predioses incluso, ¿no? Y entonces, claro, ya Prometeo es cool, como decimos en España, mola mucho, es guay, ¿no? Es cool. Este Prometeo nos trae el fuego, la inspiración, tiene la simpatía por lo humano, es mucho más querible, es mucho más amable que el otro Urano. Pero yo me quedo con los dos. Yo creo que es una figura Urano que es on-off. Tienes al Urano pre, predeidad y luego tienes y luego tienes y luego tienes a Prometeo, ¿no? O sea que ya vemos un poco que el mismo mito ya presenta dos caras muy, muy diferentes, ¿no? Sabes, José Alberto, que yo creo que una de las funciones de nosotros los astrólogos es ayudar a dar imágenes que bien las contactamos con mitología, con cine, con arte, con muchas cosas, que la mitología sin duda nos ayuda mucho. Y esta imagen que acabas de tomar del ojo, del único ojo del cíclope, observemos cómo cuando tenemos que usar un parche en un ojo, bien sea porque nos salió un orzuelo, se nos infectó, bueno, lo que sea, inmediatamente perdemos tridimensionalidad. Vemos las cosas sin profundidad, solamente largo y ancho, pero no profundo.
¿sí? Y eso pasa un poco con la figura de Prometeo. Puede quedarse, perdón, con la figura de Urano, del dios Urano, creando estos hijos de solo un ojo, en donde al no tener perspectiva, solamente quiero que sean de una forma y una manera. Eh, la radicalidad de Urano también es por una visión de vida. Tengo una visión que debería ser así y niego que se vuelva realidad y que se vuelva tridimensional. Y es más, detesto que se vuelva tridimensional las cosas porque ya no me gustan y las termino anulando, tachando. Y es como si desde el 2018-19, Urano entrando en Tauro, lo forzaran a ver la tridimensionalidad de la vida y la realidad, porque es un signo de tierra, es un signo práctico. Y entre la entrada de Urano en Tauro y posteriormente Saturno pasando por Acuario, de esos 2 años y medio, es como si a los Acuario o todo lo que tenemos en Acuario se hubieran estado forzados a generar realidades, a no quedarse más en el mundo intangible de las ideas y pasar a la acción. Eh, Pasar a la acción para Urano no es cualquier cosa. Y tomando de nuevo el otro mito que tú retomas ahí de Prometeo, observemos cómo Merrill Lynch hace el moderno Prometeo en, en nuestra modernidad ya para los años 1900 o finales de 1800, en donde el moderno Prometeo es Frankenstein y es como el mito reactualizado. ¿Sí? En el mito antiguo era Prometeo que robaba el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. En el moderno Prometeo es aquel que quiere robar, el científico que quiere robar los misterios de la vida y de la muerte para que no hayan enfermedades y no tengamos que morir. Y entonces crea el monstruo de Frankenstein, ¿no? Y todo esto, pues, es Urano. Y Urano en Tauro lo que de alguna manera está haciendo ese moderno Prometeo o ese Urano del cielo, creando una serie de catónquiros y de visiones muy radicales que necesitamos la parte humana que viene a ser Júpiter, ayudándole a dar un significado a todo eso para darle una perspectiva, una amplitud de conciencia y un sentido de para qué es que sirve todo ello, ¿no? Sí, afortunadamente, ¿no? Porque estamos en un juego, una especie de ping-pong que data ya desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que entramos en las cuevas, ¿no? Porque de hecho los dioses son creación nuestra. Nosotros creamos a los dioses, los hombres, las mujeres, que pintaban manos, que pintaban escenas de caza en las cuevas, en todo el mundo, en Europa, en América, en todo el mundo. Eh, Ellos crean a los dioses y de algún modo los dioses nos devuelven el favor eh, enviándonos a Prometeo con el fuego, la tecnología y todo eso, ¿no? Y ahora mismo estamos de algún modo en otra, en un momento de cambio de fase, de punto crítico, en el que los dioses nos hacen otro favor, pero que nos devuelven el primer favor que les hicimos, que es que nosotros creamos a los dioses. Ahora los dioses nos van a hacer dioses. Los dioses nos hacen dioses. Porque es el proceso en el que estamos, ¿no? Con Urano, con este pequeño gran trígono con Urano, Plutón, Neptuno, todas estas grandes conjunciones que suceden en Acuario, lo que tú has mencionado, ¿no? Toda esta entrada masiva de planetas que van tomados de la mano en Acuario, que es absolutamente fascinante, el Sol que entra con Plutón y Mercurio y Venus y tal, y todo esto, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que se nos viene encima, lo que estamos viviendo y lo vemos cada día, ¿no? Con los anuncios sobre nuevas computadoras cuánticas, nuevos avances en inteligencia artificial, en ingeniería genética, todo este tipo de cosas que van a converger, todas estas ramas muy punteras de la ciencia, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, la computación cuántica, incluso la utilización de sustancias psicotrópicas, todo esto, ¿no? Todo esto está convergiendo y todo esto nos va a llevar a la creación de una nueva conciencia, de nuevas conciencias. Es decir, claro, la creación de una conciencia es lo divino, es una de las, yo diría, de las
de los atributos esenciales de lo divino, es la creación de la conciencia, ¿no? Y ahora mismo los dioses nos van a hacer dioses, es decir, nos van a hacer capaces de crear conciencias, conciencias diferentes de las nuestras, hibridadas con las nuestras, conciencias que van a tener esta hibridación entre el mundo de lo mineral, lo computacional y lo biológico. Vamos a ver organismos biológicos que se comportan de una forma robótica y organismos robóticos que se comportan de una manera biológica, que se comportan con una cierta conciencia. Todo esto es lo que vamos a ir viendo los próximos 20 años, va a ser la gran emergencia de todo esto. Y claro, eso es Urano, Urano que nos, de algún modo, los dioses nos hacen dioses, ¿no? Pero claro, ahí hay un enorme riesgo, hay un enorme, como siempre con lo uraniano, nos dan el fuego y ¿qué hemos hecho con el fuego? Hombre, sí, hemos aprendido a cocinar los alimentos y de ahí a desarrollar un cerebro más grande y todo esto, pero también la guerra, también la fundición de los metales, y en fin, y todo esto, ¿no? Ahí vemos las bombas cayendo, cayendo sobre Gaza, cayendo sobre Ucrania, ¿no? Es el fuego, es la invención del fuego, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que Urano eh, es, eh, nuestros personales es imposible comprenderlos, ¿no? Uno puede tratar de atacarlos desde diferentes ángulos y ver qué pasa, ¿no? Y ver cómo se mueven, ¿no? Pero Urano fundamentalmente para mí es el conocimiento que viene de fuera del conocimiento. Es el conocimiento que rompe el conocimiento, ¿no? Y es lo que, por eso me inspiró mucho el título que tú has propuesto, ¿no? De qué hacemos con los juguetes rotos, cómo reparamos los juguetes rotos, ¿no? Porque Urano lo que hace es romper nuestros juguetes, nuestra realidad, nuestra seguridad, nuestras cuadrículas, ¿no? Es como esta pequeña obra de arte que tengo detrás mío. Todas estas cuadrículas están rotas de algún modo, ¿no? Y ahora, ¿cómo las volvemos a poner juntas, ¿no? ¿Cómo ponemos juntas nuestras sociedades, nuestras familias, después del el proceso en el que estamos entrando ahora mismo, que es un proceso de demolición, de disolución, de colapso, de revolución, un proceso de cambio profundo los próximos años, los próximos 9, 10 años, y estamos ya en ello, ¿eh? Está ya viendo, ¿no? El declive de Estados Unidos, los problemas en China, la polarización cada día más brutal en todos los niveles, eh, y los experimentos uranianos, lo vemos en Argentina, como es increíble, ¿no? Como de repente pues llega un tipo uraniano y claro, lo uraniano es sí, no, on, off, no tiene esta gradualidad de lo saturnal o de lo jupiteriano, ¿no? Porque lo jupiteriano es gradual, no jupiteriza, quiero ir hacia allí, vamos a hacer ese viaje hacia ese objetivo espiritual, material, cognitivo, lo que sea, ¿no? Y vas haciendo, cabalgando en tu caballo, pero es un viaje donde hay continuidad, ¿no? Donde hay mapas, donde hay todo eso, donde hay progresividad, ¿no? Entonces, claro, Urano ha roto todo eso. Urano lo vemos en Argentina, dice de la noche a la mañana, pa, esto sí, esto no, fuera, dentro, y ya está, ¿no? Entonces, claro, el asimilar esos saltos cuánticos, porque claro, tenemos que asimilarlos porque finalmente nuestras sociedades son entes jupiterianos saturnales. Júpiter y Saturno son los que dan forma a lo social, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver cómo Júpiter en Tauro dice, bueno, vamos a... Júpiter entra en Tauro y ve los destrozos que ha causado Urano, ¿no? Ve los juguetes rotos, ve todo eso, ¿no? Y también la reacción de la sombra de Tauro a Urano, ¿m? Que es muy importante, ¿no? Entonces Júpiter va a tratar de make sense, de dar sentido a todo eso, ¿no? Y estamos un poco pendientes de cómo lo hará Júpiter, cómo lo hará Júpiter, ¿no? Porque realmente, claro, si Júpiter no encuentra una solución, nadie va a encontrarla porque Saturno ya va a llegar demasiado tarde, ¿no? A Tauro. Cuando entre Saturno en Tauro ya estará Urano en Géminis haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, pero de hecho, lo que es interesante es que entra Júpiter en sextil con Saturno, que va a durar 4 o 5 meses. Ese sextil ya está activo ese sextil. Y es muy interesante porque es el primer aspecto importante que forman después de la conjunción en el grado cero de Acuario.
Y entonces ese sextil nos va a traer mucho sentido común, mucha moderación, mucha, yo diría, limitación de las posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy muy curioso de ver lo que sucede, ¿no? Creo que tenemos ya algunos indicios, ¿no? Por ejemplo, en el dinero electrónico, pues vemos que los grandes bancos centrales ya están lanzando sus propias, las Central Bank Digital Currencies, ¿no? El dinero digital de los bancos centrales, que está muy denostado, pero es una manifestación de ese sextil Júpiter-Saturno con Júpiter acercándose a Urano. De algún modo dice, bueno, pues vamos a hacerlo desde el mundo de lo oficial, sí, de lo jupiteriano saturnal, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eso va a ser muy interesante. Indudablemente, Júpiter hace un proceso de restauración. Pero no solamente de lo que ha sucedido en último años, sino desde el 2018, 19, mayo 16 del 2018 entra por primera vez, después en enero, febrero del 2019 entra por segunda vez y ya de lleno Urano en Tauro. Y cuando entra allí, rompe aquello inamovible. ¿Cuál es la cualidad para la creatividad? Pues que no haya seguridad. Si hay seguridad, ¿qué sucede? Pues hago las cosas simplemente por default, dormido. La parte del cerebro que ya sabe hacer las cosas, las hace y no me doy ni cuenta que las hice. Pero al romper la continuidad de las cosas, al haber caos, tengo que encontrar nuevas soluciones, tengo que ver nuevas posibilidades y ahí es donde entra la energía uraniana a trabajar. Entonces, lo primero que hace Urano cuando entra un signo, cuando toca un planeta, es romper. Ahora lo invitamos a hacer torta y dice, listo, hagamos torta, rompamos todos los huevos ya, pero ya. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hizo Urano entrando en Tauro. Ah, quieren cambio, necesitan cambio. Y usted, señor Tauro, que es tan fijo, tan estable, que todo lo mastica 3 veces, que todo tiene que ser ya con una certidumbre total, pues traemos la incertidumbre a pleno, a tope. ¿Sí? 2019, no pasa ni un año cuando entramos en 2020, pandemia, situaciones caos total en la economía, caos en muchos sentidos, caos en las cadenas de suministro, caos en todo lo que nos daba una estabilidad y una certidumbre. Y entramos en un mundo de incertidumbres en donde ya lo único que importa es el día, el momento. Vivimos día a día. Antes planeábamos unas vacaciones, comprábamos un pasaje de avión, el más barato, el más económico, que no había ningún problema porque sabíamos que íbamos a viajar ese día. Ahora no, ahora compramos el más costoso, el que podamos modificar. Es decir, la incertidumbre se empieza a hacer de lo cotidiano y a nivel taurino, la incertidumbre termina siendo ya un valor y un recurso que si lo tengo en ojos, en la visual, saco provecho de ello y hago florecer de la incertidumbre cosas. Y eso es lo que viene a hacer Júpiter transitando por Tauro. Es como darle un sentido y un propósito a todo lo que se ha roto desde el 2018, a esa relación que se rompió. A ver, entendámoslo también a nivel humano y a nivel psicológico. A los 21 y a los 42 años. 21 años tenemos cuadratura, 42 años oposición. Miremos más el de los 42 años, Urano-Urano. En ese momento sentimos que lo que tenemos no es suficiente, que ya nada nos sabe igual. Entonces rompemos la estructura, rompemos la familia, nos conseguimos un amante, conseguimos un nuevo trabajo, se rompe toda una estructura, pero solo hasta que pasa el tránsito y vemos lo que sucedió y toda la estela de dolor que dejó detrás, es que empezamos a comprender qué sucedió ahí y qué recursos nuevos tengo que generar en mi vida para ampliar mi horizonte. Y después ya cuando miramos para atrás decimos, valió la pena romper todo esto porque me encontré lo que yo soy realmente, encontré mi creatividad profunda. Entonces, similar es lo que está sucediendo con un Júpiter pasando por allí. Es como si estuviera ayudando hacerle una significación, sobre todo a los Tauro y Escorpio, de todo lo que se ha roto desde el 2018 para acá y dándole un sentido y un norte, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Porque eh, Urano rompe este esquema cognitivo profundo que rige todo el mundo de lo subsaturnal, que es que hay alguien a cargo, alguien controla. Claro, Saturno es
es el gobierno, las instituciones, las pirámides, con los grandes jefes, los papas, los grandes capos, presidentes y tal, arriba del todo, que eso nos transmite seguridad porque podemos ser todos los anarquistas que queramos y todos los rebeldes que queramos, pero hay una figura ahí que dice, no, el papá Estado, papá Iglesia, papá tal, papá cual, ¿no? La figura capricorniana, saturnal, ¿no? Y la figura jupiteriana, ¿no? El sacerdote, el inspirado, el gurú, todo esto, ¿no? Todo esto nos tranquiliza porque hay alguien que está a cargo. Podemos estar o no estar de acuerdo con ello, pero hay alguien que está a cargo, ¿no? Y de repente Urano lo que nos dice es, nos dice, oye, vete a la cabina del avión, vete a la cabina del avión. Porque dices, coño, ¿por qué está avión pegando tantos tumbos? Y dice, vete a la cabina, vete y mira. Y abres la puerta y te encuentras que no hay nadie. No hay nadie, no está nadie a cargo. No está nadie a cargo. Y tú ahí es cuando ya te entran sudores fríos, ¿no? Te vuelves más blanco de lo que eras. Y claro, porque dices, hostias, no hay nadie a cargo. Y es algo que incluso hace tener pesadillas a los mismísimos miembros de las élites, ¿no? Tú ves un poco las élites, estos, el de Tesla, el de Amazon, que quieren ir a Marte, que quieren ir a no sé dónde y tal, que todos quieren huir porque ellos ya tienen esa intuición, y que ellos son un poco el señor que está arriba de la pirámide, ¿eh? Pero ellos saben, precisamente porque están arriba de la pirámide trófica esta, ellos saben que realmente no hay nadie a cargo, que el monstruo se ha escapado totalmente de su control, ¿no? Y por eso quieren irse a Marte. ¿No? Entonces, claro, tenemos, y ahora que va a pasar Júpiter, de algún modo Júpiter, como tú dices, no va a dar sentido, pero nos va a dar un poco la impresión de que llega alguien que se va a poner a cargo de esto. Llega el piloto, ¿no? Resulta que en la parte de atrás del avión sale un tío, cuando ya cunde el pánico y tal, sale un tío o una tía diciendo, no, no, yo soy piloto, yo hice un curso hace años, pero soy piloto y tal. Ay, todo el mundo diciendo, por favor, pasa a la cabina y tal. A ver, no, o sea, pues esa chica, ese chico y tal, pues son el héroe del momento, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace el héroe del momento ahora, cuando llega al avión, se da cuenta que aquello está en una turbulencia, que no había habido ningún piloto, porque claro, Urano es la atmósfera, son las turbulencias, no el avión. A las turbulencias el avión se la trae al pairo, se la trae completamente floja. La turbulencia lo que quiere es mezclar el aire, crear esta creatividad de rompo con lo saturnal, con lo establecido, ¿no? Pero nosotros somos los que vamos dentro del avión. ¿M? Que entonces, claro, ahora va a llegar Júpiter y Júpiter va a decir, no pasa nada, no pasa nada. El vuelo se dirigía a Buenos Aires, pero realmente estamos sobrevolando el Himalaya ahora mismo. No me preguntéis por qué, pero estamos sobrevolando el Himalaya. Entonces, si no nos queda apenas combustible, o sea que pues, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero Júpiter va a encontrar algo. Júpiter va a encontrar algo. Ahora, claro, el problema es si Júpiter se jupiteriza o se uraniza, ¿no? ¿Será devorado Júpiter por la perturbación uraniana o por el contrario, Júpiter conseguirá imprimir algún sentido a todo eso? ¿Nos conseguirá hacer aterrizar en algún sitio de alguna manera? Eso es lo que vamos a descubrir en los próximos 5 meses. Y yo creo que en Argentina, en concreto, Argentina puede ser un buen cobaya para esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Argentina. ¿Conseguirán aterrizar en algún sitio o se estrellarán en el Himalaya, bueno, los Andes? Ejemplo, qué imagen, qué buena imagen, José Alberto. Me encanta. Mira, varias cosas. Una es que esa figura de Júpiter a nivel humano la hemos utilizado en muchas ocasiones. A nivel humano, en medio del caos en el que vivíamos con el clima agresivo, con las dificultades allá por allá hace más de 5.000 años o más, ¿sí? Pues empezamos a idealizar dioses e historias que nos permitan controlar el caos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está el invierno? Ah, es que raptaron a Perséfone. Ah, ya entendemos que por qué tenemos tanto frío. Y entonces las historias, Júpiter, le dieron un sentido a que simplemente este frío del invierno que tenemos en el hemisferio norte, pues tiene el sentido de que Perséfone fue raptada y entonces podemos asumirlo de mejor manera. ¿Sí? Entonces Júpiter tomó el control del avión
un sentido, una historia, un mito que le da orden y norte al proceso. ¿Sí? En este momento que estamos otra vez embebidos en nuestros cuerpos primates, en medio de tanta incertidumbre y caos, pues vuelven a aparecer figuras mitológicas, eh, figuras de poder de líderes, los gurús o mesiánicos, además, porque es que además detrás de cada uno de estos dirigentes de América Latina, bueno, y en general, es que es como, no, nació el Mesías, es que este sí nos va a salvar, y es que este sí nos va a dar el norte, ¿sí? Entonces es un avatar, de alguna voz. ¿Sí? Entonces, bueno, pero justo en este instante, el poder que empieza a tomar Júpiter ahí en Tauro, que bueno, está retrógrado, pero se va a poner directo ahorita el 2 de enero, es un poder un poco complicado porque como Marte está en Sagitario, mientras Marte está en Sagitario es como si le diera, si embebiera de una radicalidad de la gran verdad, es como si Júpiter dijera es que yo en esta guerra tengo la gran verdad y por eso mando fuego, conciencia, porque es mi conciencia que yo tengo de la forma de hacia donde le apuntamos. Entonces bombardeo con mi conciencia, con fuego, al otro, porque yo tengo la razón, porque mi ideología, mi Dios y mi manera de ver la política en este mundo es así y todos tienen que arrodillarse ante esto. ¿Sí? Entonces, mientras Marte esté en Sagitario, el riesgo de Júpiter tomando esa batuta es complejo. ¿Sí? Afortunadamente, Marte no va a retrogradar allí y pasa a Capricornio, en donde es un poco más realista y libera la energía de Sagitario para que Júpiter pueda actuar un poco mejor. Entonces yo creo que ese piloto va a poder liderar un poco mejor ese avión cuando salgan planetas de Sagitario, ¿sí? Y que sea un poco más libre, ¿no? Sí, a principios de enero, ya del año que viene, ya entra efectivamente, porque Júpiter en este, o Marte en Sagitario es efectivamente, eh, es una falta, yo diría, una falta total de control sobre la agresividad. Y además, al ser un signo jupiteriano, extiendo, dejo caer como una lluvia de hierro y de fuego. Es la exageración, es la magnificación de la lluvia de hierro que es Marte, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí es cuando, a principios de años, cuando eh, las situaciones bélicas que tenemos se van a, claro, con Capricornio lo va a racionalizar, lo va a estructurar, va a ser mucho más quirúrgico, más puntual, ¿no? Pero de todas maneras, el- date cuenta que las conjunciones Júpiter-Urano históricamente coinciden con enormes progresos científicos también y técnicos. Lo tenía por ahí escrito en algún sitio, no hice una vez una recopilación de todo esto, pero era sorprendente ver cómo incluso las personas implicadas en grandes progresos. Yo creo que el fundador de Apple lo tenía, y muchos otros, figuras así técnicas, científicas, tecnológicas, todo esto, la conjunción Júpiter-Urano. Entonces incluso el eslogan de Apple era Think Different o algo así, era piensa de otra manera, ¿no? O sea que ya vemos ahí Júpiter-Urano. Entonces va a ser un momento que está ya siendo, ¿no? Un momento de explosión tecnológica, de serendipia tecnológica. Y yo pienso que el año que viene, la primera mitad del año que viene, va a haber mucho de eso. El único problema es que ni Júpiter ni Urano son planetas que piensan demasiado en las consecuencias de sus actos, ¿no? Afortunadamente, Júpiter está todavía en medio, en sextil con Saturno, que ya rompiendo el sextil, ya muy separativo y tal, pero ninguno de los dos piensa en las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, pues se ve mucho, eso yo lo he visto, ese aspecto mucho en personas que son muy emprendedoras. Claro, si quieres ser emprendedor, no puedes pensar en las consecuencias de tus actos porque nunca emprenderías nada. La gente saturnal casi nunca emprendemos nada. Claro, piensas tanto en las consecuencias de tus actos, has evaluado tanto los posibles escenarios de catástrofe
que al final dices, wow, si realmente la posibilidad que tengo es menos de un 5%, ¿para qué voy a embarcarme en tal cual? Una persona con una conjunción Júpiter-Urano no hace este razonamiento, o si lo hace dice, coño, un 5% es muchísimo, venga, vamos a por ello. ¿No? Entonces, va a ser un momento de lancémonos como locos. Además, date cuenta que esa conjunción se va a producir en sextil con Neptuno, en trígono con Plutón, etcétera, que va a ser visitada también por Venus, por Mercurio, más tarde va a pasar también por ahí Marte. O sea que vamos a tener unos primeros 5, 6, 7 meses del año muy movidos, muy concentrados, porque va a estar, si te das cuenta, todos los planetas van a estar concentrados entre Plutón y Urano. Van a estar todos ahí concentrados en esos 120 grados. Vas a tener durante los primeros 7, 8 meses del año, todos los planetas concentrados en 120 grados, y que es donde está este pequeño gran trígono, ¿no? Y al momento en que pase Marte, que creo que Marte va a pasar sobre Plutón, te digo ahora mismo, porque tengo aquí las tablas delante mío, pues sí, Marte pasa a principios de febrero ya sobre Plutón, y a partir de esa fecha hasta agosto, ¿m? Están todos los planetas comprendidos en ese sándwich, en ese sándwich que se abre con Plutón, que tienes como sustancia alimenticia ahí a Neptuno, y luego la otra tapa, que es Urano con Júpiter, ¿no? De 120 grados es muy potente tener todo en 120 grados y además formando aspectos muy fuertes, trígonos, sextiles entre ellos. O sea, momentos de muchísimo dinamismo, van a ser momentos de serendipia tecnológica, pero también yo diría un poco de mucho descontrol, porque ¿quién va a tener la batuta en toda esta dinámica? Los transpersonales. Y encima a estar activadísimos por Marte, porque Marte va a estar pasando sobre Plutón, luego sobre Saturno, luego sobre Neptuno, luego sobre Urano, luego sobre Júpiter. O sea, va a estar Marte diciendo, va a estar metiendo caña, caña, caña a todo el mundo, ¿no? O sea, van a ser desde enero hasta agosto, que habrá ya una conjunción Júpiter-Marte en Géminis. O sea, va a ser Marte activando puntos, activando dinámicas, ¿no? Sí, y esas activaciones, o sea, es que claro, en esa olla, en ese caldero que tú estás mencionando que están los transpersonales, que sería el caldero hecho por una punta por Plutón y la otra punta por Urano, y en el centro, abajo del caldero Neptuno, ¿sí? Eh, el, el 20, desde el 19-20 de enero, que entra el Sol en Acuario, y el 22 que entra Plutón detrás, porque además van a estar danzando Sol y Plutón haciendo una danza esos días, para adelante y para atrás uno al otro, ¿sí? Posteriormente entra Mercurio, posteriormente entra Marte, la Luna, esto es como ya 5 de febrero, 10, 19 de febrero, ¿sí? Y posteriormente entra Venus. Y es como si todos, para entrar en ese caldero, tuvieran que arrodillarse, besarle el anillo al Papa, por decirlo de alguna forma, a Plutón, ¿sí? Todos los planetas personales, expresión del ego, se agachan frente a Plutón en el grado cero de Acuario, que es donde tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno, que es el cambio de conciencia y de paradigmas, y llegan todos los personajes y le hacen una venia a Plutón para meterse en al caldero de este que estábamos mencionando, ¿sí? Y en el apex del caldero, bueno, en la parte baja del caldero, pues está Neptuno, ¿sí? Y Neptuno, ¿cómo trabaja Neptuno? Con los finales, por eso regente de Piscis, finales. ¿Y cómo le encanta al ser humano pensar que en los finales de una vez hay un juicio final? Y entonces, si hay un juicio con Neptuno, así, toda la culpa por haber tomado decisiones de individualidad y haberme comido esa manzana en ese paraíso que me desterró del paraíso, se va a redimir. Entonces, ¿qué necesito para redimir? Pues apocalipsis, ¿sí? Entonces, externamente estamos buscando redenciones como si a raíz de todo lo que ha sucedido, la solución, dijéramos, la solución del fuego es con fuego. Entonces, se dañó, se nos fregó con el coronavirus, entonces metamos hartas guerras, entonces harto apocalipsis para que haya una eclosión.
A nivel individual también es algo así como necesito castigo por todas las decisiones que he tomado y como me he separado de tantas personas y de mi cardumen por haber sido yo, entonces necesito un gran castigo, venga una enfermedad crónica, venga una situación difícil, eh, eh, por favor que me dejen y me pongan los cuernos, que hayan hartas situaciones donde merezca harto castigo para que esto se me vuelva bien apocalíptico. Entonces, inconscientemente con Neptuno en la base de todo este caldero, estamos como pidiendo redención y como creemos que la redención se forja a través de la penitencia, 10 Padre Nuestros, 20 Ave Marías y 50 látigos que duelan duro en la espalda. ¿Sí? Entonces, inconscientemente estamos buscando un castigo de muchas formas, autosaboteándonos o a nivel colectivo, generando hartas guerras y hartas situaciones para que se vea bien apocalíptico y así tener un camino de redención. ¿No? Sí. No, pero fíjate que a mí la imagen que me viene a la mente, bueno, lo primero que tenemos que saber es que esta entrada masiva de personales en el triángulo mágico de los transpersonales va a suceder durante los próximos 7, 8 años, cada año. Claro, porque ese pequeño gran trígono va a durar hasta el 2030 más o menos, ¿no? O sea, va a durar unos 7 años, va a repetirse 7 años, cada año, cada año. Es como en el día de la marmota, ¿no? Y siempre va a ser la misma dinámica, en que van a entrar por Plutón. Y tú hablabas eso del fondo del caldero, que ahí está Neptuno, va a estar Marte y tal, ¿no? Que es eso, la redención hay que pagar un precio, te tienes que victimizar, como te victimizas, generamos un apocalipsis y tal, y nos lo pasamos de maravilla, ¿no? Pero es que antes de todo eso van a tener que pasar por el guardián que espera en el umbral, que es Plutón. Plutón, el tema este del apocalipsis y tal, le parece una cosa muy light, le parece una cosa. Plutón tiene un juicio como muy severo de Neptuno y de Urano, le parecen dos niños, porque Plutón es el transpersonal de los transpersonales. Entonces, Plutón a los personales les va a decir, ¿queréis entrar a jugar aquí al patio de los mayores? Bueno, pues tenéis que pasar un rito de iniciación. Claro, Plutón son los ritos de iniciación. Y ahí vamos a vivir todo este mes de enero, febrero, con todos los personales pasando y pagando ese rito de iniciación. Tú decías que le besan el anillo al señor obispo. Yo imagino algo mucho más escatológico, más plutoniano. Realmente ahí el señor del anillo los va a poner a cuatro patas y les va a arrastrar por el suelo. Y van a entrar, va a haber llanto y crujir de dientes. ¿eh? Pero luego ya van a entrar, claro, van a entrar ya limpios y cuando lleguen a Neptuno, de algún modo yo pienso que cuando llegan a Neptuno, si han superado la prueba de Plutón, lo de Neptuno les va a parecer casi que un juego de niños, el apocalipsis van a decir, esto comparado con lo que pasamos pasando por Plutón, esto no es nada, que venga el apocalipsis, pero por favor que no vuelva Plutón, que no vuelva de la puerta y tal, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que yo recomiendo a todos los que nos escuchan que tomen mucho café los próximos meses, que tomen café para estar bien despiertas y bien despiertos, porque va a merecer la pena lo que vamos a ir viviendo estos años, sobre todo este periodo en que pasan los personales por ese triángulo mágico de finales de Capricornio, principios de Acuario hasta finales de Tauro o principios de Géminis, porque ahí va a haber una evolución personal brutal de cada uno de nosotros, ¿eh? Y colectiva, por supuesto, porque ahí todo lo personal se va a meter en la gran procesadora, en la mixer de lo colectivo. Y ahí vamos a salir como vamos a salir. Es algo que percibo muy fuertemente ya, ¿eh? De algún modo ya es como si mi psique estuviera esperando a enero, como diciendo, puf, enero, compra un buen café colombiano, tenlo preparado, tu buen stock de café, porque tienes que estar muy despierto, hay que estar muy despierto. Con los transpersonales tienes que estar despierto, tienes que estar despierto, ¿no? Quizás incluso cuando pasen sobre Neptuno y tal, va a ser una especie de sueño lúcido, de algún modo, a nivel colectivo, porque está ahí también Saturno y tal, va a ser una experiencia increíble, ¿no? De materialización de nuestras fantasías, ilusiones, y ahí vamos a ver lo que vamos a ver, que yo no sé muy bien. La única referencia próxima que tenemos es la Segunda Guerra Mundial.
con este tipo de aspectos. Y si os dais cuenta, lo que sale lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial es el epifenómeno, es lo que se ve de un proceso de cambio colectivo brutal, brutal. Y quizás en América no tengáis la impresión tan fuerte, tan física como tenemos los europeos ya viejos. Yo me acuerdo de ver las ciudades españolas todavía, algunas completamente bombardeadas, todavía las señales de las balas, las fosas comunes, todavía, o ver, me acuerdo de ver Colonia, ver Aquisgrán, todavía completamente, o Coventry, que fue bombardeado absolutamente, ¿no? No quedó piedra sobre piedra. Grandes ciudades históricas que llevan mil y pico años en pie, reducidas a polvo, ¿no? O sea, Europa fue, o Japón, pregunta Japón, ¿no? ¿Cómo quedó Japón, no? Pero, no, pero efectivamente, eso es un poco lo que se ve, pero ¿qué sale de allí? De una sociedad absolutamente cambiada. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial es otro mundo, eso no lo duda nadie, nadie lo pone en tela de juicio, ¿no? Y ahora mismo vamos a vivir un proceso que es muy similar, muy similar. Lo que pasa es que ya no va a ser Plutón el guía, como fue en la Segunda Guerra Mundial, ahora es Neptuno. Y la Segunda Guerra Mundial claramente fue muy plutoniano, fue destrucción total, sísmica, no quedó piedra sobre piedra, eso es Plutón, ¿no? Y Neptuno, pues va a ser inundación, va a ser el tsunami, va a ser la toma de conciencia de lo global, de lo colectivo, quieras o no. Es un poco como al niño que le tapan las narices y le meten la cucharada de jarabe en la boca, quiera o no, ¿no? Y es lo que nos va a pasar de algún modo. Neptuno nos va a ahogar, nos va a hacer disolver nuestros egos de una manera brutal también, porque los transpersonales son brutales, ¿no? De la misma manera que Plutón arrasó continentes enteros, Neptuno va a inundar continentes enteros de la psique humana. ¿No? ¿Y qué saldrá de todo esto? Pues yo pienso que, hombre, lo que todo el mundo ya está comentando, ¿no? Una conciencia de humanidad, de grupo, de colectivo, de empatía colectiva, en fin, de todas estas cosas. Pero claro, el precio, ¿cuál va a ser el precio? Eh, y es que Neptuno, siendo el regente de Piscis, es agua. ¿Y qué es el agua? El agua, en donde se sirva, coge la forma de lo que sirve, ¿sí? ¿Qué representa esto que sea el Apex Neptuno allí? Tal vez es la forma que tenemos de tomar la forma del planeta en el que habitamos. Tal vez es la necesidad de que la conciencia empiece a sentir la empatía tan necesaria para generar un cardumen humano. ¿Por qué se hacen los cardúmenes en el mar? Para evitar que el tiburón se coma los pescados, entonces se hace un gran pescado con muchos pescaditos. Entonces eso hace que sea una defensa. ¿Sí? Si nosotros como humanidad logramos sintonizarnos como un cardumen, podemos entender que estamos viajando en una nave planetaria, en una pecera, en la misma pecera, y que como tal, si logramos armonizar el ritmo cultural, podemos sobrevivir en esta inmensidad de universo en donde una pequeña capa minúscula de atmósfera es lo que nos mantiene en una burbujita vivos, ¿sí? Y que esa pequeña capita la estamos destruyendo con el calentamiento global y con todas las cosas, y esta enorme bola de tierra que está navegando un infinito oscuro, eh, pues si no logramos armonizarnos, pues nos destruimos. Entonces, pienso un poco en la figura de Saturno con 3 años entrando en Piscis, para después llegar a hacer la conjunción con Neptuno. Al pensar en eso, lo que se me ocurre es que viene a gestar una gran semilla. Primero está Saturno en remojo en Piscis, ablandándose, para después hacer un rito matrimonial con Neptuno, para hacer una semilla que se da cada 36 años, si no estoy mal, que se dan estas conjunciones Neptuno-Saturno, para generar esa dinámica que vamos, en 36 años necesitamos ponernos a hacer cardumen humano. ¿Sí? De alguna u otra forma. ¿Cómo? Sintiendo. ¿Cómo siente, por ejemplo, Saturno en Piscis?
¿sí? En donde la norma no es la que está afuera. Entiendo la norma como algo que si yo no la siento en mí, Piscis, si no siento, pues no tengo unos deberes humanos que cumplir con la sociedad, porque no lo siento. Siento que pagar impuestos es una bobada, pero cuando Saturno entra en Piscis digo, ¿tiene algo de conciencia esto? Porque de alguna forma se divide unos recursos por los que a mí me entran también. ¿Sí? Es decir, ¿a qué voy con esto? A que los planetas en Piscis y en Agua desarrollan empatía por percibirlo, por sentirlo, ya no porque me lo cuenten o que académicamente es así, sino porque en mi corazón lo vivo así. Sí, por eso entramos en un periodo, es muy interesante porque estamos todavía viviendo con mucha fuerza esta era de tierra todavía, con Plutón todavía en Capricornio, Urano en Tauro, todavía no hemos salido y vamos a ir poco a poco volcando del otro lado, ahora con la entrada de Plutón en Acuario va a ser tan potente, al entrar también con el Sol y todo esto, ¿no? Hacia ya lo social, ¿no? Porque efectivamente Acuario es un poco, es la mente de Piscis. Acuario es el entiendo que somos colectivo. Pero Piscis es, no necesito entenderlo, ya estoy más allá, he trascendido el entendimiento, porque lo siento, ya de alguna manera lo he introyectado totalmente, ¿no? Pero ya es algo, ¿no? Porque vamos a tener ya Plutón en Acuario y Piscis con Saturno y con Neptuno. Y eso va a ser un vuelco muy grande y lo vais a ver a nivel mundial. Y es algo que está ya, yo diría, muy demostrado, ¿no? Como cuando tenemos los transpersonales y también y los sociales en los signos de agua o de aire, el dominio social comienza a prevalecer con mucha fuerza. Está ya muy, muy estudiado. Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo, guau, pero claro, Urano va a seguir en Tauro y vamos a seguir viendo, pues eso, todas las reacciones de supremacismo, fascismo, etcétera, etcétera, que también están muy estudiadas, ¿no? Con Urano en Tauro. O sea que entramos en un mundo muy curioso, y que se está ya viendo, lo estamos empezando a ver como hay países en que el tema de lo social, de tal, empieza con duras penas, pero comienza a imponerse, pero hay esta resistencia brutal bueno, sí, de la sombra de Tauro, ¿no? De no voy a asimilar eso, ¿no? Porque Tauro es yo asimilo. Y claro, y Urano es lo inasimilable. Urano es, pues tienes que asimilar a los gays, a las lesbianas, tienes que asimilar a los extranjeros, tienes que asimilar a esto y tal. Y de repente dicen, no, no, cierran la boca como el niño que cierra la boca, no asimilo, no asimilo, fuera, fuera, ¿no? Entonces, claro, ahí No vamos a asimilo tener, las nuevas relaciones, no asimilo que la vida sea distinta. No, no quiero asimilar no, eso. lo mío es mío, vienen aquí a quitarme lo mío y tal, ¿no? Entonces, sí, es los discursos que se oyen, si no tienes más que escuchar a la gente, oír los discursos de la prensa y tal, ¿no? Vienen a quitarnos lo nuestro. Y tal, y dices, ¿cómo que lo nuestro? ¿Dónde está escrito que España es de los españoles? Pero ¿cómo? No tenemos un derecho divino, ¿no? O eso, ¿no? Israel del pueblo judío, eso porque está escrito en un libro, que lo habéis escrito vosotros. Entonces, que es normal, ¿no? Pero no hay ninguna ley natural que diga tal pueblo es dueño de tal país, ni nada de eso. Somos la humanidad y estamos en el planeta Tierra y ya está, ya está. ¿No? Entonces, todo esto cuesta asimilar, ¿no? Y vamos a vivir unos años, este año 24, 25, 26, uf, porque vamos a tener una de cal y otra de arena. ¿M? Va a haber fuerzas muy fuertes que apunten hacia lo social, hacia lo progresivo, lo acuariano, lo cristiano, la compasión, todo esto, y fuerzas muy fuertes que digan, no, 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 esto yo no lo asimilo. Ya está, ¿veis? Todo el follón que hay en el Reino Unido ahora, que es una situación increíblemente pisciana, es totalmente pisciano y también refleja Urano en Tauro, ¿no? Que los grandes promotores de las políticas racistas, supremacistas y tal, son hindúes, son hindúes, británicos de origen hindú, que todavía hablan urdu en casa y son los que dicen, no, Britain for the British. Entonces dices, macho, pero si tú vienes de Calcuta, a tus padres eran de Calcuta, ¿no?
Y ahí los tienes, ¿no? Es muy cristiano toda esta confusión de víctima y verdugo. Yo he sido víctima y ahora me convierto en verdugo, ¿no? Tú mencionabas precisamente hasta en tu último video de cómo la guerra entre Palestina y Israel está mostrando la dinámica en vivo y en directo del víctima que salva y que es salvador y que después es crucificado y que todo la dinámica en donde el que se está defendiendo pasa a ser el victimario. Sí, Y con los sí, rusos es lo mismo. Los rusos en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo que pagó un precio más alto en vidas fueron los rusos, más que los judíos todavía. Murieron muchos más millones de rusos que de judíos. Es decir, rusos y judíos fueron las grandes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? E incluso el otro día yo leía un paralelo también escalofriante, ¿no? Eh, con con el nacimiento de Cristo, el comienzo de la era de Piscis, y Herodes que manda matar a todos los niños, porque la profecía dice que uno de ellos será el rey de los judíos. Como él era el rey de los judíos, dijo, yo no puedo consentir esto. ¿Y qué está sucediendo ahora en Palestina? Hay un exterminio de niños, de algún modo. Y que inconscientemente los israelitas saben que la bomba, real bomba, es la bomba demográfica, que ellos no tienen ya hijos apenas, mientras que los palestinos tienen una enorme capacidad demográfica, ¿no? Es decir, es curioso cómo cerramos la era de Piscis con una gran hecatombe, un gran asesinato masivo de niños, que tiene un paralelo terrible con Herodes, los Reyes Magos y todo esto, sí. ¿no? El niño que nace Jesucristo, que nace en medio de ese exterminio de niños, los niños que están naciendo allí ahora mismo, entre bombardeos. El otro día salió una imagen de una mujer dando a luz en una ambulancia mientras los soldados israelitas estaban violentando el espacio de la ambulancia, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso, ¿no? Estos paralelos, ¿no? De principio y fin, cómo terminamos en el mismo sitio en que todo comenzó hace 2000 años. Y es más todavía, hoy leía que el ejército israelí va a inundar con agua de mar los túneles que ha acabado jamás en Palestina. Entonces, hay de nuevo, Más dices, neptuniano. absolutamente pisciano, ¿no? Lo van a inundar con agua de mar, no el agua de tal, no, no, el agua de mar van a acabar una zanja desde el mar para inundar con agua de mar, ¿no? Es increíble, ¿no? El poder de los símbolos, el cómo repetimos simbólicamente viejos esquemas para terminar un ciclo. La manera de terminar un ciclo es repetir lo que se hizo al principio. Porque es eso, cierras el círculo, llegas al principio de ese círculo. Vas a repetir algunas de las cosas que se hicieron en aquel momento. Y José Alberto, aquí en Latinoamérica se utilizan, digamos, unos símbolos navideños, como es armar un pesebre y hacer un árbol de Navidad, ¿sí? Pero el pesebre es una ilustración simbólica de Belén. ¿Sí? Sí, Y es más, todas las canciones, villancicos, acá en Colombia se hace algo que se llama las novenas navideñas que parten desde el 16 de diciembre con maracas y todo, y se reúnen las familias y comen buñuelos, natilla, y bueno, hacen una serie de cosas en honor a Belén, a el niño Dios que van a hacer allí, ¿no? Y esto es como si de aquí, estas navidades están marcadas simbólicamente. Todos tenemos algo de Israel y Palestina en cada uno de nuestros hogares, simbólicamente, ¿sí? Y qué interesante poder observar que eso que está sucediendo allá y ese conflicto de tantos años, porque no es un conflicto de ahora, es un conflicto de mucho tiempo atrás, que lo que está buscando es hacer visible lo invisible. Por eso el evento sucede con el eclipse de octubre, en donde se apaga la diplomacia Libra, se activa Aries, Marte, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que todo lo invisible, lo que he pasado, pues se pone en acción. En la medida en que yo tenga una construcción individual, la expresión va a ser menos burda, menos tosca. Pero, por ejemplo, en el caso de Palestina, como no tienen límites claros, no tienen un gobierno claro, están encerrados. Su respuesta marciana es una respuesta agresivísima, de una manera burda, brutal, dañina, totalmente deplorable en todo sentido,
pero se hacen ver, se hacen notar, ¿sí? Y entran en unas dinámicas en donde Israel dice, pues se exterminan, ¿sí? Sí, sí. Porque Sí, también no, se la tienen casada a Israel diciendo los judíos son los que se exterminan. Y bueno, es una guerra de muchos años, pero ¿a qué voy con todo eso? A que todos tenemos en esta Navidad algo de ello. ¿Y a qué voy con ese espejo moral y social que estamos viendo en noticieros y todo? A poderlo ver en la sustancia psíquica individual. ¿En qué sentido? En que, ¿qué tanto he generado mis procesos de individualidad y he sido visible en mi familia, en mi trabajo, o qué tanto en este momento necesito con esos eclipses en Aries ser tan invasivo, tan coercitivo y tan agresivo para expresar lo que soy porque no he logrado cultivar en mí? Creo que todo el conflicto de allá también nos está invitando a liberarnos a cada uno de nosotros para dejar de ser invisibles en muchos temas familiares, sociales, y ponernos en actividad al mundo. es interesante darse cuenta de que, bueno, nosotros de hecho en España el pesebre, que también se llama pesebre, lo llamamos directamente el Belén. Es montar el Belén directamente, sí, sí. Pero es interesante porque yo que sigo un poco la realidad internacional y tal, yo me preguntaba, pero ¿por qué la guerra de Azerbaiyán? Seguro que en América ni os habéis enterado. Aquí prácticamente nada y está a la puerta, ¿no? O, o lo que está sucediendo en Yemen del Sur, también con asesinatos masivos, bombardeos y tal. No nos hemos enterado. Y sin embargo, lo que sucede en Palestina nos toca tan de cerca, claro, porque es que culturalmente a nosotros, el mundo judeocristiano, nosotros nacemos en Palestina. Nosotros, toda la era de Piscis, el cristianismo, todo esto, el judaísmo, nace allí, ¿no? Y lo que estamos viendo es eso, es el cómo salen todos los monstruos que hemos creado, que han creado, y cómo se manifiestan todos los monstruos de todos los lados ahora mismo, ¿no? Hemos visto algo muy feo, que es los monstruos actuando, los monstruos sueltos, liberados, ¿te acuerdas? Que todo esto comienza con el eclipse que sucede en cuadratura con Plutón, cuadratura casi perfecta con Plutón, el día en que Plutón se pone directo. Plutón se pone directo el mismo día que todo esto comienza, que los primeros monstruos actúan y tal, ¿no? Es que es realmente, y de hecho, la tregua termina el día exactamente que Venus transita sobre el nodo norte. Venus, de Venus, que es eso, es el diálogo, las conversaciones, las negociaciones, transita sobre el nodo de Par, se acaba y comienza una segunda fase mucho más dura todavía de la guerra, ¿no? Entonces es, Y en ese orden, como cuando Venus toca el punto oscuro del eclipse, también qué curioso eso, es cuando se abren las negociaciones y se abre la tregua. Cuando toca el punto oscuro, no el nodo, sino donde se hizo el eclipse, que era el grado 21, ¿no? sí, Y mientras estuvo ahí hasta llegar de nuevo al nodo sur, eh, sí, sí, sí. pues sí. No, no, totalmente, totalmente, ¿no? Y entonces es interesante, hablando de Urano de nuevo, que el año que viene, en el mes de abril, la conjunción perdón, Urano-Júpiter se da exactamente sobre el Sol de Israel. Se da sobre el Sol de Israel, ¿no? Entonces hay un Sol que está en casa 8, ¿no? Entonces ahí ya, ahí veremos lo que veremos, ahí veremos lo que veremos, ¿no? Pero yo imagino que ese probablemente sea el momento del desenlace ya de toda esta historia. Eh, Cuando mencionas precisamente que hay que comprar harto café para estar en primera fila, para traduciéndolo a lenguaje psicológico, yo te diría, estamos en la posibilidad única de la humanidad está haciendo historia en estos años. ¿Qué es estar despierto? La disponibilidad. ¿Qué es estar disponibles con los planetas transpersonales y fluyendo con una voluntad que no he considerado? Los planetas personales son los que tienen el poder y el control muchas veces estratégicamente de la vida, pero los planetas transpersonales nos viven. Es decir, lo que es Neptuno, Urano y Plutón nos aparecen de manera sorpresiva, nos rompen rutinas, nos rompen esquemas, certidumbres y nos dejan a la deriva. Estar en primera plana con buen café, mirando todo el tema, es estar diciendo, estoy dispuesto y disponible a lo que la vida me convoque. Además, en medio de todo esto,
es un discurso bonito porque es como las oraciones en donde siempre decimos, o cuando se hace un exorcismo, cuando cualquier cosa se dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre Celestial. ¿Sí? Y entonces esto es como que no se haga mi voluntad sino la de los planetas transpersonales. Estoy dispuesto y disponible a la convocatoria que me trae el cielo, porque hay otro factor muy importante a nivel psicológico. Si yo trato de encontrar soluciones a un problema que no existe, lo único que encuentro es angustia y ansiedad. Si yo simplemente estoy expectante, activo y con la disponibilidad a que llegue el problema, como estoy despierto, encuentro la solución más rápidamente. Mientras que si he estado angustiado todo este momento para llegar al día, lo único que hago es que estoy hecho un manojo de nervios y ya no encuentro nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es estar disponible? Es actividad de conciencia de lo que le pasa a los niños cuando les enseñan de bebés a nadar, que si se meten a la piscina y empiezan a patalear, se ahogan. Entonces a los bebés les están enseñando en este momento. Se cayó a la piscina, muy bien, tranquilo, se voltea, mira para arriba y toma aire y flota. ¿Sí? Eso es lo que nos puede pasar con Plutón. En la medida en que estemos disponibles y estemos menos pataleando, diciendo esto no es mío, esto no debería ser, soy una víctima de todo lo que me pasa, odio todo el mundo que me quiere poner e imponer una orden en una situación y estoy negando, pues no tengo la disponibilidad. Y en cambio, a lo que va llegando digo, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Y me entrego, pues floto como los bebés en lugar de patalear. Ya, pero ahí es nada lo que has dicho, ahí es nada. De entregarse, ¿no? De flotar, frente a Plutón abandonarse, frente a Neptuno entregarse, flotar, frente a Urano abrirse, pero ahí es nada, porque esas son las palabras tabú para nuestro ego, para nuestra psique, entregarse, abrirse, flotar, porque dicen, ¿y si dejo de ser yo en este proceso? ¿Mm? Y porque tienes razón, vas a dejar de ser tú, vas a dejar de ser tú, ¿no? Pero yo lo único que puedo deciros es que si pensáis que podéis controlar todo esto, os vais a enfrentar a una hostia de proporciones cósmicas, porque nadie puede enfrentarse a todo esto, a lo que estamos enfrentándonos, a lo que nos enfrentaremos en estos años desde el ego. La única manera de sobrevivir es eso, es abrirse, aprender a flotar, aprender a abandonarse y ver luego lo que queda de tu ego, de lo que tú eres, que has absorbido, que has asimilado, el que queda de ti y bueno, y echar para adelante. Yo eso aprendí mucho hablando con la gente mayor, con la gente que hicieron la guerra en España, cuando yo vivía en Europa, con la gente que habían hecho la Segunda Guerra Mundial o sus padres habían hecho la Segunda Guerra Mundial. Ahí te das cuenta, ¿no? Esta gente o gente nuestra, ¿no? Todo el mundo perdió, yo perdí a mis dos abuelos, imagínate perder a todos tus abuelos, perder casas, propiedades, verte metido en campañas de 5, 6, 7 años de guerras, todo el cambio que surgió de ahí. Y luego, al mismo tiempo, ves esa Europa que yo he visto y esa España que yo he visto renacer de las cenizas, ¿no? Y conseguir ser un continente, yo diría, bastante civilizado, donde se vive bastante bien dentro de hay un cierto respeto de los derechos humanos, de la dignidad humana y todas estas cosas. Pero todo eso surge de la devastación plutoniana, de aquella devastación total plutoniana, ¿no? Y solo le pone en peligro el olvido de todo eso. ¿Quién son los modernos fascistas, neocons, ultraliberales, toda esta gente? La gente que ya ha olvidado eso. Gente que ha olvidado eso, que son demasiado jóvenes y no lo han estudiado, no se han molestado en aprenderlo, o demasiado, en fin, incrédulos. Entonces, bueno, y ahora vamos a vivir un proceso, pero que va a ser muy neptuniano, un proceso en que se nos va a mostrar el precio de no neptunizarse, ¿eh? El precio de no neptunizarse, el precio de no sentirse cuerpo, cardumen, como decías tú, con el resto de la humanidad, ¿no? El seguir, hace unos días, ¿no? Volviendo al mundo de la política, criticaban mucho al gobierno actual español porque han elegido como mediador a un salvadoreño. Y decían así, un salvadoreño, como diciendo, Como diciendo desde,
como decía, tal, que es una persona que yo no lo conozco, pero vamos, que parece ser que tiene una larguísima experiencia en gestión de conflictos, o sea, que no es, es un profesional de la mediación, ¿no? Entonces decía, un salvadoreño, ¿qué sabe un salvadoreño de nosotros? Yo decía, hombre, para empezar, la lengua, probablemente tenga apellidos españoles, probablemente, etcétera, probablemente sepa mucho de nosotros, quizás más que nosotros mismos, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Todavía el peso de, no es uno de los nuestros, ¿no? Es tan poco neptuniano, ¿no? Es decir, no es uno de los nuestros, pero ¿qué es ser uno de los nuestros? ¿Qué significa eso, no? Entonces, bueno, y vamos a pagar el precio de no neptunizarnos, efectivamente, de no ser compasivos, de no tal, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a pagar? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero no os preocupéis que lo sabremos. Dentro de unos años lo sabremos. Mira, un último tema y es que como Urano es el que roba el fuego de los dioses, como bien empezamos hablando de Prometeo, del moderno Prometeo, de Frankenstein, bueno, de todas estas imágenes del que trae la luz. Hay una serie en Netflix que me encantó que es la vida de la persona que ayudó a esconder a Ana Frank, Mm, que se llama Small Light. ¿Sí? Y en esa historia, lo más hermoso al final de los, creo que son como 7 capítulos, al final la frase de ella, que fue la que ayudó a esconder a Ana Frank y a su familia, era, puede ser una simple secretaria o una ama de casa o alguien intelectual muy visible, pero todos necesitamos saber que podemos encender cada uno de nosotros la pequeña luz. Y si cada uno enciende esa pequeña luz, eh, el mundo es distinto. ¿Sí? Y es una experiencia de vida. La serie como tal me pareció preciosa en todo sentido. Eh, yo creo que a eso nos invita una conjunción de Júpiter-Urano en tierra, a encender la luz de la conciencia de cada uno. Una pequeña luz que encendamos hace la diferencia. Esto lo viví en el final de un taller que hizo mi pareja. Apagaron la luz del salón, era ya oscuro, y todos nos veíamos, éramos más de 60 70 personas en una oscuridad total y no se veía uno ni la mano. Y de repente una de ellas, la líder, prendió la luz, una velita, y cada uno tenía una vela. Y ella prendió la vela del otro y esta vela prendía otras dos más. Y cada una prendía dos más. En medio de eso, en menos de un minuto, se volvió exponencial la prendida de las luces y todos terminamos viéndonos las caras, sintiendo la alegría de la luz. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, cuando uno está metido en la oscuridad total y ve una simple vela, es un alivio profundo. ¿No? Esta sí, imagen también la tiene Jung en su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, cuando él dice que en uno de sus sueños, él está en medio de una gran oscuridad y tiene en su mano una pequeña linterna, una pequeña luz de una lámpara de aceite y que él cuida en medio de la tormenta de esa pequeña luz. Yo creo que esa es la invitación también a cultivar en medio de tanto transpersonal de que nuestra individualidad puede ser tan pequeña, pero si la iluminamos y ayudamos a iluminar otras pequeñas luces, encendemos un punto importante de ese cardumen. bueno, pues espero que hayamos ayudado a encender luces. Hemos hablado, estaba pensando cómo vamos a titular este vídeo, porque hemos hablado de 1500 cosas y a mí me ha venido la idea de titularlo Juan Carlos y yo hablando de 1000 cosas, ¿no? Porque es lo que hemos hecho. Entonces, bueno, hemos hablado de 1000 cosas y hemos encendido 1000 luces, alguna en nosotros mismos también. Pues bueno, ya ha valido la pena. Bellísimo. Gracias, querido José Alberto. Y tú, como siempre, me parece algo muy curioso que vamos a hablar de Urano y se te va la luz, se cae. Esta mañana pasó, fue con el coche tuyo, pasaron cosas porque teníamos el live hace una hora, pero tocó correrlo de hora y todo. ¿Vives Entre, la yo no sé si es astrología? Urano, sí, que lo tengo en una posición muy crítica, y luego Marte y no, Mercurio en cuadratura a Neptuno también. No, no sé, ya no sé lo que me pasa, no sé lo que, pero todos mis autos dejan de funcionar, pero agarro un auto y deja de funcionar. Pero así llevo varias semanas así. Entonces,
Bueno, Gracias, querido José Alberto, por esta interacción y nos vemos el próximo año. Quiero desearte una feliz Navidad. Se llama Feliz Navidad aquí, pero realmente desde la astrología uno debería celebrar casi que el 22 de diciembre la fiesta del Sol Invictus, que es donde el Sol empieza a ganar luz día a día, de aquí hasta la primavera y de aquí hasta el solsticio siguiente. sí, Entonces, felices Saturnalias, felices exacto. Saturnalias. Venga, hasta pronto.